continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y ya estamos listos ahora para presentar a la licenciada Xiomara Chipana. Ella es directora general del Centro Psicológico Emotiva y vamos a conversar con ella un tema bien importante en realidad y que es, me imagino yo, uno de los más demandantes en consulta. Además, vamos a hablar acerca de aprendiendo a soltar, cómo suelto, cómo afronto ese miedo que además me traen las heridas del pasado. ¿Cómo estás, Xiomara? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradecer por la invitación. Claro que sí, es uno de los temas más recurrentes y más aún porque se habla acerca del pasado, ¿no? De las experiencias que tienen las personas, de repente no solamente en relación a soltar heridas emocionales, sino también de repente soltar una relación, una pareja, ¿no? Últimamente hemos visto tras esta pandemia muchas rupturas. Entonces, el aprender a soltar tiene que ver mucho con aprender a reconocer qué es lo que nosotros estamos viviendo, qué es lo que hemos experimentado y aparte de reconocer, también tener la sabiduría de poder darle la reflexión. Toda experiencia tiene un aprendizaje, pero si no lo reconocemos, ¿dónde queda ese aprendizaje? ¿Dónde se va? Es importante que también uno como persona reconozca y vea al pasado, porque la persona que tú eres ahora, lo que estás viviendo ahora es parte de tus decisiones pasadas, de tus errores pasados, de lo que te hicieron en el pasado. Exacto. Entonces es importantísimo hacer una mirada del pasado, pero con la idea de crecer, mejorar y no que esto nos hunda. Claro, pero no todos tienen esa capacidad y ahí es donde entran ustedes. Exacto, no todas las personas se expresan o cuentan cosas del pasado. A veces nos cuesta mucho reconocer qué nos está pasando o mejor dicho, hablar de nuestra infancia, hablar de repente acerca de nuestra familia, hablar de repente de una relación que no nos ha gustado o el querer soltar esa relación. Cuando no expresamos, nuestro cuerpo lo asume. ¿Qué quiere decir? Que así como yo menciono siempre que consulta, lo que tú no dices, tu cuerpo solito lo va a expresar. Entonces, ya cuando estamos hablando de ese nivel, hay muchas personas que siguen viviendo con estrés, siguen viviendo con mucho dolor de cabeza, con dolor de espalda, con el tema estomacal. Entonces, es muy importante el crecer y aprender que esto es una lección y a la vez identificar qué tanto daño me puedo hacer yo misma de repente al no poder expresarlo. Y más aún, no poder superarlo, porque la idea es poder crecer y a la vez curar las heridas, no dejarlas un tiempo y decir, ¿sabes qué? Esto ya pasó, porque la palabra sencilla que utilizamos a veces, ya va a pasar, a veces no se cumple. Y el tiempo, no es que el tiempo lo cura todo, el tiempo lo que puede hacer es postergarlo. Y esto lo vemos más adelante cuando ya somos adultos. Entonces, es importante que reconozcas, que te des cuenta que si yo necesito apoyo emocional, si es que yo necesito de repente conversarlo, de repente buscar a un familiar, a una amistad, de repente, no sé, contarle a alguien que realmente le tengas mucha confianza, hacerlo. Exprésate, no te guardes esa emoción y a la vez hay que ayudar a controlarlo. Hay muchas técnicas que se trabajan en psicología. Está la técnica de mindfulness, está también ir a terapia. A veces nos quedamos en ese mito, ¿no? De la terapia. Nos cuesta a veces reconocer que necesitamos ayuda profesional. Y no solamente esa ayuda profesional es cuando algo malo nos pase, ojo, también tiene que ver mucho con el crecimiento profesional, el crecimiento personal, porque te ayuda no solamente a curar heridas del pasado, sino también te genera un cambio. Y eso es lo que buscamos en todas las personas. Lo es, y es importante que también asumamos que todos, como yo siempre lo digo aquí, todos venimos con una mochilita y en esa mochilita traemos diferentes cosas de infancia, de adolescencia, de relaciones pasadas, ¿no? Nuestros papás tampoco fueron pues a una escuela como para tener todo perfecto en nuestra crianza, entonces, de hecho que se equivocaron, por supuesto que sí, ¿no? Entonces nos toca a nosotros ya corregir esos errores, a veces cortar ciclos, ¿no? Pero ¿cómo aprendemos a soltar? Esa es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Yo tengo todo esto me pasó, listo, pero yo quiero dejarlo aquí, claro, quiero crecer de eso que me pasó, pero ¿cómo suelto? ¿Por qué es tan difícil? Claro, es que es un proceso aceptar de que necesitamos tomar una decisión, desde allí parte. ¿Por qué es un proceso? Porque nos va a doler. Al inicio hay emociones que marcan esas experiencias. Un ejemplo, de repente, una relación pasada. O estás viviendo una relación que no te está gustando, que no te sientes cómoda, que de repente no te da ese valor que tú necesitas. Pero, ¿por qué sigues allí? ¿Qué es lo que hace de repente que tú te quedes en esa relación? Entonces, desde allí vamos a tener que empezar. Porque hay emociones de por medio. No hay que disfrazar el amor con un dolor.
Esa es una gran diferencia. Sin embargo, aprendemos a reconocer qué es lo que no te gusta, qué es lo que de repente no te hace a ti sentir valorada o de repente no te hace sentir a gusto con esa relación. Y en base a eso, ¿qué es lo que podemos hacer? De repente buscar red de apoyo, de repente buscar unos amigos, unas amigas, a veces las amigas nos ayudan mucho a concientizar, porque nos dice, pero mira la relación, mira esta persona, te trata así, ¿por qué sigues en esa relación? Y caemos a veces en dudar. Cuando tú dudas de algo, es cuando tú quieres tomar una decisión y te cuesta, es difícil, pero si tienes red de apoyo, amistades, si te cuentas con familia, date un tiempo para ti, en la cual tú puedas pensar sobre esa relación. También analiza tus relaciones pasadas, si es que estás repitiendo el mismo patrón. Y aprende también a trabajar en tu autoestima, porque yo considero que la mejor parte fundamental en toda persona es trabajar en su autoestima. Si tú te valoras demasiado, créeme que el valor que te va a dar la otra persona va a ser mucho más de lo que tú te valoras. Entonces va a depender mucho desde el primer paso, que es el aprender a reconocer para llegar a una aceptación. Eso es un proceso y eso no es fácil. Por eso soltar una relación no es nada fácil. Si disminuimos y invalidamos la emoción diciendo que, ¿sabes qué? Esto va a ser sencillo, es mentira. Son emociones, somos seres humanos y nosotros tenemos experiencias y de eso tenemos que aprender. Pero para aprender hay un proceso. Desaprender primero, ¿no? El proceso de desaprender. Claro. Se hablan también, así como tú lo decías, de algunas técnicas, de algunas formas en las que se puede soltar, en las que se puede ir conociendo esas heridas del pasado, ¿no? Para poder ser mejor. Y se habla también incluso acerca de estas técnicas de regresión, ¿no? Se habla mucho sobre eso, hay muchas personas que ya lo practican también. ¿Cómo funciona? Claro que sí. Hay técnicas de regresión, también hay técnicas de mindfulness y respiración consciente, donde lo que hacemos es más que todo focalizar en tu aquí y ahora. No te centres en el pasado, focaliza en tu aquí y ahora y muy aparte de ello es tomar conciencia de la situación que te está pasando. Por eso mismo te mencionaba, el pensar en tu ahora, ¿no? Para poder también darnos cuenta qué emociones estamos sintiendo, porque hay muchas personas también que cuando hablamos acerca de las situaciones del pasado entran como llamado esa situación que le repiten mucho, bloqueo emocional. Entonces, yo quiero hacer énfasis en que las técnicas te van a ayudar a tomar conciencia, a darte un tiempo para que tú puedas reconocer qué está pasando contigo mismo, pero para eso hay que tomar en cuenta la parte emocional. Eso es esencial. Estas técnicas funcionan muy bien, pero también va a depender mucho del tipo de personalidad. Te comento, me pasó una vez en consulta una adulta que me decía, psicóloga, he pasado todos los psicólogos y ninguno me ha podido ayudar. Ya me mandaron a respirar, por favor, no me mande usted a respirar. Eso sí, porque yo respiro y me ahogo. Así me decía la señora. Tenía 3 hijos, una persona de 54 años aproximadamente. Ni me mande, por favor, a meditar, porque créeme que ya estoy cansada. He colapsado, no sé qué hacer. Estaba totalmente confundida, mal, porque había tenido un divorcio. Entonces, y aparte son 3 hijos, y ya sola. Entonces, la situación de alta presión hacía ella que no sabía qué hacer, cómo poder responder. Me dijo, no sé, no puedo respirar, no puedo ni siquiera tomar mi tiempo para mí, porque usted sabe, cuando uno tiene 3 hijos, imagínese el espacio que tiene para uno mismo. Y encima son pequeños. Entonces, ¿cómo podríamos hacer en ese caso si no hay tiempo para uno mismo? Para todas las mamitas que nos están oyendo, a veces no se trata de buscar tiempo, a veces se trata de tomar conciencia de qué estoy haciendo yo para poder reconocer lo que me está pasando. A veces nos ahogamos un vaso con agua y decimos, pero tengo hijos, pero tengo trabajo, pero tengo esto, tengo una actividad. Yo creo que todas las personas tenemos muchas cosas por hacer o también tenemos responsabilidades, pero darte tu tiempo no es algo que tú necesites, es algo de ti. Es algo que pertenece a ti, por lo tanto tiene que estar, por supuesto. Si te das el tiempo necesario y buscar la alternativa, en este caso la señora le mandé una técnica muy bonita, que más que todo era tomar conciencia de cómo ella reacciona con sus hijos, porque cuando uno se estresa, todo el estrés también lo cargan los familiares que viven allí, si es que no sabe controlarlo. Entonces la señora cada vez que explotaba, renegaba, insultaba, lastimaba, y ella estaba cansada de eso como sus hijos. Y el tomarse su tiempo y aprender a poder controlar el enojo, para ella fue más sencillo. Pero ¿sabes cómo lo hice? Para que pueda ver que en la respuesta correcta. No sé si tú alguna vez de repente has probado ají limo.
hay un ají que es chiquito como el rocoto. Sí, el picante. Ya, picante. Hay gente que no tolera eso, ¿no es cierto? Ujú. A veces nuestro cerebro necesita un estímulo que nos haga concentrarnos en nuestra hora y dejar de pensar en el resto. Y la señora, le practicamos una técnica en la cual la señora probó algo que me dijo, mire, yo detesto el ají, detesto el limón, detesto esto. Ok, pero la señora no podía concentrarse en sí misma, siempre caía bajo el contorno, ¿no? Siempre se distraía que los hijos, hasta que un día le dije, vamos a tener que aprender, porque su cuerpo ya lo necesita. Entonces, ella venía de una familia muy disciplinada, una familia en la cual si tú no haces algo, ¿sabes qué? Te voy a tener que castigar, donde no te daban tiempo para pensar en ti mismo. Y ahí está sus heridas del pasado. Exacto. La gente mucho habla acerca de esto, de que las personas estamos acostumbradas anteriormente a que si tú no hacías algo, ¿sabes qué? Te castigo, todo con castigo, con disciplina, que la cual nos ayuda muchísimo a crecer. Están bien, la generación ha cambiado. Sin embargo, nos cuesta expresarnos. Nos cuesta aceptar y pedir perdón. Las personas guardan mucho resentimiento. Y si hablamos de esta generación, los adolescentes, los niños están ahora actualmente más abiertos a nivel emocional. Te es más sencillo reconocer. No se valoraba los sentimientos, ¿no? Las emociones, como ahora hablan mucho, ¿no? Valida sus emociones. Claro, y no es necesario caer bajo el castigo. Y la señora lo que le explicaba era básicamente esto, que ella aprende a reconocer. Cuando aplicó la técnica, se rió al inicio, pero se dio cuenta en cómo ella reaccionaba, dio cuenta cómo lastimaba a sus hijos, se dio cuenta que necesitaba hacer algo más, que no estaba bien, que de repente el vivir constantemente bajo presión lo que generaba es un estrés al tal punto de que no podías lidiar de repente con tu familia. Entonces caemos bajo esa repetición si es que no hacemos un cambio, y el cambio inicia desde el reconocimiento, desde el aceptar, sea para soltar una relación, sea de repente para poder adquirir o alcanzar una meta. Tenemos que aprender a aceptar qué nos pasa y en base a esto generar un cambio. Buscar ayuda, ¿no? Exacto. El cambio parte desde la aceptación. Si una persona no acepta de que ha cometido un error o de repente no acepta que no necesita ayuda, no va a haber cambio. Y eso empezamos desde la terapia, porque no podemos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Eso es importante reconocerlo. Por eso es que hay diferentes técnicas, sí, hay varias técnicas, pero va a depender mucho de la personalidad que tenga la persona. No le puedo mandar a una persona de repente que haga una respiración consciente, que se centre en el aquí y ahora, sabiendo de repente que su rutina es muy rápida, sabiendo que, pero yo quiero la solución, pero yo quiero esto. Hay diferentes tipos de especialidad en psicología y va a depender mucho de cómo tú te adaptes, ¿no? Y también va a depender de cuánto tú de repente reconozcas qué es lo que tú necesitas generar ese cambio o poder ayudarte. Y no todo tampoco lo que le funciona a otras personas nos va a funcionar bien a nosotros, ¿no? Por ejemplo, sobre las técnicas de respiración, ¿no? Exacto. Sobre darte un tiempo, por ejemplo, para la meditación. Otras personas buscan el yoga, ¿no? Entonces, no a todas las personas le funciona eso, ¿no? A todas las personas le viene, y acabas de contar un caso como ese, ¿no? Sí. No todas las personas tienen el tiempo entonces hay que buscar otras técnicas que sean necesarias para que la persona encuentre ese espacio para sí misma, pero como tú bien lo has dicho, es importante primero reconocer, ¿no? Sí. Reconocer que no está bien, reconocer que algo nos pasó y que reconocer que en realidad todos pasamos por eso y no es que estemos locos, ¿no? Y que necesitamos ayuda, porque llega un momento en el que quieres hacer las cosas por ti misma, de repente buscas espacios para ti, buscas espacios para tu familia, ¿no? Pero las cosas no avanzan, no funcionan, y es ahí donde entran, pues, ustedes, ¿no? Exacto. Con ayuda. Y que ustedes puedan dirigir las técnicas para cada persona según los requerimientos. Nosotros como psicólogos, nosotros no brindamos consejos, nosotros damos herramientas. A veces caemos bajo ese estigma que nos dicen, ¿no? Pero los psicólogos dan consejos, ¿no? Nosotros te damos herramientas, nosotros no te vamos a hacer que tú tomes una buena decisión. La decisión tú lo vas a tomar porque tú te vas a dar cuenta qué es lo favorable, qué es lo desfavorable, pero sí, para poder generar este cambio hay que reconocer, como tú mismo lo mencionas, hay que hablar, hay que soltar, hay que hablar de estos temas del pasado. Si tenemos a veces que va a doler o nos vamos a sentir mal, pues es porque no lo hemos sanado. Duele cuando no lo sanas, duele cuando no lo has expresado, pero es un proceso, no quiere decir que siempre va a doler, pero si no hablas de ese tema, ¿cómo podemos ayudarte?
Eso es importante. Sí, es importantísimo reconocer, buscar ayuda y encontrar la forma. Como tú bien lo dices, a veces pensamos que ir a terapia o el psicólogo nos va a resolver todos los problemas. No voy a ir y me va a dar ya todas mis respuestas. Voy a ir a regresar a mi casa ya aireada con todas las respuestas. Pero como tú bien los dices, el tema del acompañamiento son técnicas y herramientas que vas a aplicar en tu día a día. Exacto. Para que vayas mejorando y, como tú dices, vayas soltando. Bueno, Yomara, este tema en realidad es un tema bastante amplio, ¿no? Es un tema que habla sobre soltar, un tema que habla sobre los miedos, sobre las heridas del pasado, que pueden ser con temas de crianza, con temas de relaciones pasadas, como lo hemos dicho. Entonces, hay muchísimo para hablar. Supuesto. Ajá, y entonces vamos a hacer un parte 2, parte 3, parte 4, todas las partes que se puedan dividir. Pero por favor, cuéntale a la gente dónde está Centro Psicológico Emotiva y cómo hacen para llegar a ustedes. Claro que sí, nosotros somos un centro que contamos con 2 sedes, contamos de la sede Lima Sur y Lima Centro. En Lima Centro estamos ubicados en Avenida Alfonso Ugarte y Lima Sur en Chorrillos. La gran ventaja que tiene este centro es que nosotros atendemos de lunes a domingo. Siempre le recalco esto a los papás porque un papito una vez me dijo, no puedo psicóloga, yo descanso los días domingos. Por él lo abrí. No, papito, igual yo quiero atenderte, así que sí o sí te veo el domingo. Y de lunes a domingo contamos con línea de emergencia, muy aparte de línea de emergencia. La ventaja que tiene este centro es que vemos el antes y el después. No solamente se trata de que asistas y ya terminó tu sesión, te retires, no es así. Tenemos que ver cómo ingresas, qué expectativas tienes y al final, cómo te retiras. Porque ese testimonio es generar un cambio, un impacto. Y muy aparte de ello, es darle el seguimiento a la situación. Por eso para Emotiva, para nosotros nunca es tarde para volver a empezar. Siempre va a depender mucho de ti y todo el apoyo que te podemos brindar. Contamos con un staff de profesionales altamente capacitados y más aún estamos a tu disposición. Cualquier emergencia puedes contar con nosotros. ¿Cuál es la línea de emergencia y dónde están en las redes? ¿Cómo los encontramos? Claro que sí, nos cuentas en las redes como Centro Psicológico Emotiva. El número de contacto es 987-929-320, la línea de WhatsApp. Para cualquier consulta, la preevaluación es totalmente gratis porque queremos ver qué es lo que tú necesitas, ¿no? La preevaluación como el seguimiento. Porque cuando terminas tu terapia no es que queda allí nada más. Nosotros te volvemos a llamar para preguntar cómo estás, cómo te ha ido, cómo vamos. Entonces, en base a eso, tenemos que poder darnos cuenta qué es el cambio que ha pasado en ti de repente o qué es lo que tú necesitas ahora apoyo. Entonces, quiero agradecerte por la invitación. Y sí, sería bonito de repente contar más adelante experiencias, ¿no? O tomar en cuenta esas anécdotas que las personas han pasado y cómo poder ayudarlos también. Así es. Bueno, muchas gracias a Yomara Chipana. Ella es directora general del Centro Psicológico Emotiva. Gracias. Son las 10:44. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos con más.